Señor. Voy a comenzar. El tema de esta noche, amados hermanos, es: ¿estás sirviéndole o cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Consciente o inconscientemente? Y vamos a comenzar por ahí. Hay una diferencia entre la palabra consciente y consciente, con C, con S. Miren, las preguntas iniciales son: cuando escuchas un mensaje, ¿qué porcentaje de ese mensaje está realmente siendo escuchado? Porque la iglesia de Cristo está en tantas luchas. ¿Hasta dónde estamos nosotros como iglesia siendo ignorantes e irresponsables en la parte que nos toca a nosotros cambiar? En el nombre poderoso de Jesús, abre tu corazón y no lo tome personal. Es el Espíritu Santo el que va a hablar. No soy yo, pero el Espíritu Santo de Dios habla como Él tiene que hablar, porque a veces tenemos que ser sacudidos para poder volver a la realidad. Miren, yo no sé si ustedes saben que hay una diferencia entre la palabra consciente y consciente. O sea, uno con S en el medio y la otra consciente. Y yo te voy a guiar esta noche para que tú veas la diferencia, porque no es lo mismo ni es igual. Conciencia se refiere a diferenciar lo bueno y lo malo. Cuando tú eres consciente de algo, tú sabes diferenciar qué es bueno y qué es malo. Ahora, la palabra conciencia con S quiere decir un autoconocimiento y la percepción de la realidad. Es estar despierto y alerta. Viene siendo esta. La conciencia es, como diría yo, ¿verdad? El libre albedrío. Porque el libre albedrío es algo que tú puedes tener delante de ti. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y tú tienes la capacidad de poder elegir. Pero la conciencia también es buena, y las dos palabras, déjenme decirle que son buenas, y las dos las necesitamos para servirle a Cristo, verdaderamente para servirle. Entonces, en esta noche, el Señor quiere que nosotros aprendamos eso y mucho más, pero que hagamos un análisis a nuestra vida. Hoy, el Señor vino a autoanalizarnos, a que tú te autoanalices. Y hoy venimos en esta noche, bueno, el Señor hace al final lo que Él quiera hacer, ¿verdad? Y se moverá como Él quiera moverse. Pero en esta noche, más que venir a buscar una palabra profética de lo que va a pasar contigo en el futuro, el Señor vino a que tú te autoanalices con la finalidad de que se produzcan los cambios necesarios que tienen que haber en cada uno de nosotros. Porque estamos en la iglesia y vamos a la iglesia y vamos a los cultos y participamos de los cultos, pero realmente estamos siendo transformados, se están mostrando los frutos que deberían estar mostrándose. Y si no es así, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos con tantas luchas. Entonces vamos a seguir hablando de la conciencia, porque lo contrario a la conciencia es la inconsciencia, que es todo lo contrario, cuando tú estás prácticamente ciego, cuando tú vas por un camino y tú no eres consciente, o sea, no te estás dando cuenta, estás como adormecido, no te estás dando cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Y a veces, muchas veces creemos que estamos bien y que estamos muy bien. Y ese es el mayor error. Realmente yo quiero, mira, pon tu corazón en modo de recibir, así como escribió Madeline, ahí lista para recibir. Pon tu corazón, pon tu mente activa y dile en esta noche: Señor, mira, si yo estoy mal, yo quiero que esta noche tu Espíritu Santo traiga la luz, me traiga la luz, me traiga y me tome de la mano, me tome y me lleve a esos lugares en mi consciente, para yo poder darme cuenta que debo cambiar, que está bien
o qué está mal en mi relación con el Señor. Lo opuesto del consciente es el inconsciente. Entre esas dos palabras se debate toda la lucha que hay en la iglesia y personalmente en la vida de cada uno. Estamos en un debate entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que yo sé realmente que está mal, pero lo sigo haciendo porque es una lucha fuerte que hay en el ser humano. Durante muchos años el inconsciente era lo que más se conocía. Y esto había formulado y representaba lo que nosotros hacemos y decimos desde que nosotros nacemos. Una de las funciones del psicoanálisis, le voy a decir en esta noche, es traer a la conciencia cuestiones fijas que están alojadas en el mundo inconsciente. La mente humana, por eso es que es tan atacada por el enemigo, porque la mente humana es un mundo donde hay una lucha constante entre el bien y el mal, y como el enemigo sabe que cuando ataca tu mente te produce un desbalance total que remueve muchas veces, por más bien que tú creas que estés, remueve muchas áreas en tu vida. Hay que estar de verdad lo suficientemente parado en la brecha, y esa fe tuya tiene que estar lo grandemente cimentado en la roca, y aún así somos removidos porque somos seres humanos con una lucha que mientras estemos en este cuerpo mortal vamos a tener diferentes situaciones. La vida de una persona consta de varias etapas del desarrollo. Eh, Esas etapas vamos pasando de etapas en etapas. Hay algunas etapas en nuestras vidas que no han sido desarrolladas completamente, y eso es lo que le llamamos la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Habemos cristianos, ¿verdad?, que estamos más maduros, y hay otros que están menos maduros o están más inmaduros. Entonces, la madurez la va dando el desarrollo, que así como es la etapa del desarrollo humano, por ejemplo, hay etapas para tu hablar, hay etapas para tu caminar, hay etapas para donde se desarrolla la parte social. El ser humano es completo. Pero asimismo hay etapas en la vida espiritual. Es grandemente visto esta situación que pasa. Cristianos maduros, entre comillas, ¿verdad?, pero mostrando frutos de mucha inmadurez, porque el comportamiento va ligado a tu madurez. Tú puedes decir, y decimos en esta noche, ¿verdad?, lo maduro que estamos o lo fuerte que creemos que estar en nuestra vida espiritual, y podemos incluso describir todo lo que nosotros hacemos. Tú puedes describirme en esta noche cómo es tu vida espiritual y todo lo que tú haces. Pero tiene que haber una congruencia entre lo que tú estás diciendo con tu boca, expresando, y los frutos que están mostrándose en ti. Y eso no tiene nada que ver con el pastor o la pastora que tú tienes, porque eso es una cosa personal de cada quien. Los pastores son los ángeles del Señor que han sido escogidos para guiarnos. Cada quien tiene pastor o pastora, ¿verdad?, que los guían, sea en su congregación o sea donde quiera que estén, sea en un Zoom, sea como sea la forma que el Señor te esté llevando. Pero no tiene nada que ver, porque la responsabilidad del pastor es hacer lo que su llamado, lo que Dios lo llamó a hacer. Y nosotros como seres humanos no podemos generalizar, porque muchas veces ese es uno de los ataques más grandes que el enemigo utiliza. Utiliza el traer y el generalizar las cosas para que tú entonces juzgues, ¿verdad? Porque, y ahí ponemos todo. Y muchas veces queremos justificar nuestra propia inconsciencia, porque es más fácil decirle y echarle la culpa a los pastores que pararnos y decirnos, déjame analizarme qué parte de mi vida, porque estamos muy gozosos mientras estamos en el culto, ¿verdad?
pero cuando nos vamos de ahí, ya el pastor no está ahí contigo, no es responsable de ti. Eso es algo personal. ¿Hasta dónde yo estoy siendo sincera o sincera con esa persona que el Señor utilizó, que es mi pastor o mi pastor? Entonces, muchas veces queremos eh, echarle la culpa al otro porque es más fácil. Porque déjame decirte que estamos más preocupados. Oye lo que está pasando con la iglesia de hoy. Estamos más preocupados por saber qué va a pasar con nuestra vida mañana que por crecer realmente en la palabra. Y esto es algo como que una moda que se ha desatado, de verdad. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué diferencia hay en eso? En que donde yo vaya, donde un brujo que me lea la carta, porque al final lo que estoy buscando es saber mi futuro de una u de otra forma. Entonces es más fácil yo querer saber qué va a pasar conmigo mañana a través de buscar profecía, que me digan. Entonces, la profecía, gloria a Dios por los profetas verdaderos que hay, pero hay muchos que no son verdaderos. Entonces hay muchas consecuencias que están pasando a raíz de palabras que hemos recibido de personas que de verdad no hablaron de parte de Dios. Entonces, aquí que vamos, no vamos a criticar nada ni a nadie, pero la idea es que tú salgas en esa noche con una conciencia clara de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué queremos saber el futuro? Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar, ¿verdad? Por el proceso y ver si no queremos, cuando estamos en el proceso, queremos saber cuál es el resultado final, en qué va a terminar la película. Pero yo quiero saber en qué va a terminar la película de mi vida. Pero entonces ahí no nos abandonamos en el Señor buscando y tratando de ir por el proceso, pero es más fácil, no entra la ansiedad. Queremos saber, queremos llamar al profeta, queremos ir, que oren por mí, pero yo ni siquiera queremos que oren por nosotros por el ahora, sino queremos saber qué va a pasar. Oye, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? Entonces estamos mal, realmente estamos mal, porque cuando hacemos eso y entramos en ese nivel de ansiedad por querer saber y descubrir el futuro de lo que va a pasar con mi vida, entonces ahí no estamos confiando en el Señor y no estamos yendo por los procesos que el Señor nos quiere llevar. Porque déjame decirte algo acerca del proceso. El proceso, nadie quiere pasar por el proceso, pero sí queremos los frutos de ese proceso. Pero en el proceso somos renovados, somos transformados, somos utilizados grandemente por el Señor, pero hay que pasar una situación. Y durante ese proceso hay mucha incertidumbre, hay mucho dolor, hay mucha lágrima, hay mucho de todo, pero el resultado final es el mejor. Pero cuando estamos en medio del proceso, a veces no queremos desesperar porque queremos saber qué es lo que va a pasar. Cuando un hombre o una mujer de Dios es elegido hay un proceso que no entramos nosotros por la desobediencia, por la falta de madurez espiritual. Nosotros nos entramos en ese proceso porque el Señor tiene que permitir que cosas nos pasen para nosotros ser moldeados y ser enseñados, porque algunas veces Él nos quiere enseñar de otra manera, pero somos nosotros los que a veces cogemos el camino más largo. Pero eso no es cuestionable, porque lo que Dios dijo que va a hacer contigo y conmigo, lo va a hacer independientemente de ti. Algunas veces sí nosotros vamos a retrasar el proceso. Lo retrasamos nosotros. Quizás no es Dios que lo quiere retrasar, pero el Señor no puede. Hay cosas que no te la puede entregar hasta que tú no estés listo. Hay cosas que tenemos que ser moldeado, prensado, dándonos la forma para que cuando tú y yo hablemos de parte del Señor y el Señor pueda poner esa unción de Él en ti. ¿Para qué? Para que otros sean ministrados, para que otros vengan a la vida eterna a través del proceso de lo que tú estás hablando, mostrándole a ellos la luz de Cristo y Cristo, no ninguno de nosotros. Por eso tenemos que tener bien en cuenta esto. No hay predicador, no hay profeta, no hay evangelista,
ni no hay nadie que pueda transmitir un mensaje que traiga cambio al interior de la persona, a menos que no sea el Espíritu Santo de Dios sobre este hombre y esa mujer. Y eso, mis hermanos, es lo que está pasando en el día de hoy. Muchas personas están ministrando la palabra de Dios, no con el favor y el denuedo del Espíritu Santo, sino lo están haciendo con una percepción humana y una extracción de lo que han leído en la palabra. Entonces ellos van y hacen esa extracción de lo que ellos entendieron, pero hay una diferencia muy grande entre la percepción tuya de lo que tú puedes decir y cuando es el Espíritu Santo de Dios hablando. Entonces, tú y yo tenemos que ser conscientes de cómo nosotros le estamos sirviendo al Señor, de cuál es el patrón que nosotros llevamos, de que simplemente el único contacto que tenemos con la palabra de Dios es cuando vamos al culto y escuchamos, que no siempre puede ser un hombre lleno de la presencia del Señor. Entonces, mira, es una responsabilidad tuya y mía como cristianos, hijos de Dios, el nosotros buscar, el nosotros indagar, el nosotros orar, el nosotros estar en la presencia de Dios, nosotros ser guiados y enseñados por el Señor. Porque ¿cómo vamos a reconocer lo que está mal cuando tú no sabes lo que es bueno? Entonces, si tú no sabes lo que es bueno, pues mucho menos vas a saber lo que es malo, porque no vas a ver la diferencia. Toda persona, mire, tiene tres capacidades: aprender, desaprender y reaprender. Hay muchas personas que tienen un chip de muchos años en su vida. Y a veces cuando tienen ese chip en su cabeza se les hace un poco difícil desaprender para aprender de nuevo. Y a veces somos muy testarudos porque levantamos nuestras defensas, esas defensas que son esas áreas en nuestra vida que se molestan porque me están diciendo algo que no va de acuerdo a lo que yo, en mi percepción de lo que yo tengo. Hay gente que dicen, es así, es así, es así, y no quiero cambiar ahí y caemos ya en testarudos. Pero esos tres tipos de conceptos, aprender, desaprender y reaprender, realmente son bien importantísimos en las etapas de nuestro desarrollo humano y espiritual y cristiano. Tenemos que ser lo suficientemente sumisos, humildes y amables para poder escuchar y luego venir delante del Señor y decir, porque miren, a veces buscamos muchos consejos y no siempre los consejos de otras personas son los mejores. El mejor consejo te lo va a dar Dios. Si hay hombres y mujeres que están capacitados para poder escucharte y darte un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya casi voy a entrar en los versículos bíblicos porque estaremos diciendo, pero bueno, mucha palabra. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Pero yo te lo voy a demostrar en esta noche con la palabra de Dios. ¿Por qué es importante buscar a Dios con conciencia? ¿Por qué es importante cuando tú vienes a los pies de Cristo hacer lo que tú hagas con conciencia y no caer muchas veces en el peligro de lo que podemos hacer es que hacer las cosas por rutina? Levantarme y hacer esto por rutina es fácil y podríamos estar cayendo, alguno de nosotros en esa noche pudiera estar en este momento de su vida en lo que es la rutina y se ha perdido de verdad esa conexión tan preciosa que nos garantiza la verdadera conexión con el Espíritu Santo y el fluir de Él a través de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ser abiertos para reaprender, aprender y cambiar algunas cosas, porque eso nos edifica, y no solamente a nosotros, sino edifica a los demás. Porque lo más importante es entender que aunque tengamos personalidades diferentes, somos personas que vivimos en este mundo y en algún momento de nuestra vida somos seres sociales. Tenemos que tener una interacción social apropiada
con los demás, porque no vivimos solo, sino en algún momento tú tienes familia, tú como pastor tienes ovejas, tú tienes amigos, tú tienes esposo, tú tienes hijos. Entonces, ustedes ven la importancia de que esto es para nosotros. Este es el único momento donde se te permite ser egoísta, donde tú entiendas que tú tienes que poner tus ojos en ti para ver qué porcentaje de tu vida, de tus acciones y de tu comportamiento tú estás siendo lo suficientemente responsable para autoanalizarte junto con la palabra de Dios, porque decimos que somos hijos de Dios, que amamos a Dios y que queremos ser utilizados por Él. Pero para ser utilizados por Él y tener ese resultado final que estamos buscando a través de que nos profeticen y nos digan en qué va a acabar nuestra vida, tenemos que someternos por este proceso. Y ese es el proceso de servir a Dios con conciencia. Entonces tenemos que activar la conciencia. Déjame decirte que aprender impacta la felicidad de las personas que están alrededor tuyo. Porque como te dije, tienes que ser capaz de doblegar esas áreas que son fuertes en ti, en temperamento, en forma de reaccionar, en temperamento, en comportamiento. Todo va ligado. Y miren, yo le voy a decir algo. Lo que el Señor me ha ministrado a mí, que está pasando en este tiempo, es algo. Miren, seguimos sembrando la palabra, pero en un terreno donde todavía no está listo. Seguimos sembrando la palabra y nosotros como pastores sembramos la palabra y oramos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Pero ¿sabe qué? La palabra sale de aquí, del trono de la gracia del Señor, a través del hombre y la mujer de Dios que Dios utiliza. Pero hasta ahí yo no soy responsable de que ese terreno que eres tú conscientemente identifiques que esa palabra de fruto, el responsable de que esa palabra de fruto no fue el pastor, sino eres tú. O sea, esto es para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver en qué rutina nosotros hemos caído. Hemos caído en escuchar palabra, y la iglesia de Cristo, ¿dónde están los frutos? O sea, tenemos que estar dando fruto. Y si tú estás dando fruto y esta palabra no es para ti, gloria a Dios, pero aún así, si tú crees que no es para ti, tú sabes cuál es el modo humilde. Señor, delante de ti yo estoy. Aún de los pecados que me son ocultos, porque quizás mi egocentrismo, mi forma de ser, mi orgullo y muchas cosas más me pueden estar impidiendo ver la maldad que hay en mí. Entonces, en esta noche, yo quiero y le pido al Espíritu Santo de Dios que haga un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que ponernos en modo escucho y en modo aprendo, en modo desaprendo y en modo esponja, para que las cosas que vienen de Él entonces puedan ser absorbidas y verdaderamente entonces tengamos un cambio. Sigmund Freud hizo grandes aportes en la psicología, en las partes de la mente y los mecanismos de defensa. En la teoría de la mente, Freud decía y estudiaba el análisis de la mente y decía que la mente analiza un campo que no se puede ver con los ojos humanos. La mente humana no se puede ver. Tú no puedes ver lo que hay en la mente humana, pero la mente, como dije ahorita, es grandemente atacada por el enemigo para quitar el enfoque, quitar y robarse la palabra de Dios que el Señor trae a tu vida. Entonces, a través de los dardos en la mente que el enemigo utiliza para desenfocarte del propósito de Dios que tiene trazado para ti. Entonces, la mente, tú no la puedes ver, no se puede ver con ojos humanos, pero se manifiesta en el comportamiento humano. Por eso es que, ¿cómo se manifiesta un ataque en la mente? Por ejemplo, si yo empiezo a sentirme, ¿verdad? O a pensar
en las cosas negativas o en las cosas que yo no he alcanzado, o ay, lo sola que estoy, o ay, cómo me siento, y entonces llega ese pensamiento ahí que primeramente viene ahí, y con muchas veces eso pasa de la mente al corazón y se arroja en el corazón y empieza a dar frutos que no son de arrepentimiento, sino son frutos de pecado, porque ya estás pecando en el mismo momento en que en tu mente entró un pensamiento que no es agradable a Dios y que en vez de, vamos a poner un ejemplo, hablar o pensar bien de tu hermano, tú estás ya permitiendo que ese dardo del enemigo entró a tu mente. Miren, la psicología, como he dicho antes, no va en desacuerdo ni va aparte de lo que es la palabra de Dios. Todo lo contrario, es un arma poderosa para la palabra de Dios. La psicología y la ciencia que fue creada por Dios van de la mano. Y cuando es utilizada en conexión una con la otra, es un arma muy poderosa. Por eso bendigo la vida de los psicólogos cristianos, de los hombres y mujeres que entendemos la importancia de esa doble arma para atacar la vida y las manifestaciones demoníacas en la vida de los creyentes. Pero bueno, miren, por mucho tiempo se ha pensado eh, que nosotros estamos sellados, podríamos decir, o estamos categorizados en un temperamento. Por ejemplo, hablamos de lo que es el temperamento flemático, el melancólico, el colérico. Cada uno de esos temperamentos tiene ciertas características. Es bien importante que tú conozcas cómo tú eres y cuáles son esas características que dominan en ti. Pero déjame decirte que en los últimos tiempos se ha entendido que una persona no puede ser categorizada bajo un temperamento, porque nosotros somos un conjunto de los 4 temperamentos. Tú y yo vamos a manifestar en cierto momento de nuestra vida características diferentes de cada uno de los comportamientos. Por eso no se puede juzgar o un, hacer un análisis de un grupo específico, porque ¿saben lo que pasa? Muchas personas están en el grupo social en la iglesia y ahí tienen un comportamiento, pero resulta ser que cuando ellos se van a su casa o cuando están a solas, empiezan a manifestarse comportamientos diferentes a cuando estaban juntos. Entonces, por eso no podemos hablar de la iglesia en general, porque no es la iglesia en general, pero sí son las manifestaciones de lo que está pasando dentro de ti. Y miren dónde que está el problema. Mientras esto no se haga personalizado y no generalizado como suele ser, ¿qué es personalizado? Tú tienes que buscar la dirección de Dios, pero tener un verdadero y absoluto muerte en ti. Tú te tienes que buscar. ¿Cuál es la meta del cristiano? Morirse a sí mismo para poder que Cristo vive en nosotros. Eso no es tan fácil, mis amados. Eso pareciera ser, y mucha gente lo dice, así no, porque yo no vivo yo, vive Cristo en mí. No aprendemos esos versículos y lo usamos como un cliché, pero realmente tu conciencia, estás buscando a Cristo como conscientemente. Vamos a utilizar algunos versículos bíblicos que nos ayudan a entender la importancia de buscar a Dios con conciencia. El primer versículo está en Romanos 2:15. Amén. Vayan conmigo, ¿verdad? Vamos a la... Hay algunos que lo tenía marcado aquí, pero otros no. Vamos a buscar Romanos 2:15 y vamos a ir leyendo um, ese versículo. 2:15 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Yo voy a leer de nuevo, porque cuando leemos la palabra y la leemos así como rápido, como que no podemos entenderla bien. Primero necesitamos la revelación de que Dios nos hable a través de su palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, que es importante el corazón, que es importante lo que yo tenga en mi corazón para mostrar la ley escrita de lo que está en mi corazón. Estamos y hemos dado al Señor nuestros corazones para que toda la maldad humana no sea la que predomine y reine, sino que todo eso se vaya aboliendo y quitando de nuestra vida poco a poco y que el reino de Dios, la justicia de Dios y todo lo que Dios quiere sembrar en el corazón sea lo que realmente domine nuestros corazones y por ende, cuando está ya en nuestro corazón, eso va a ser manifiesto fácilmente a nuestro comportamiento humano en el día a día. O sea, que es importantísimo eso. También vamos a ver en Primera de Timoteo 1:5. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:5? Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y vuelve la palabra y nos sigue hablando de corazón limpio, de la conciencia. ¿Qué te quiere decir esto? Mira, para tú servirle a Dios con conciencia, tú tienes que saber, identificar qué cosas hay en tu corazón, qué todavía está reinando en tu corazón, qué cosas del pasado que a ti te pasó, porque todos y cada uno de nosotros, de alguna forma, hemos sido dañados, vituperados, eh, han pasado muchas cosas en nuestra vida, pero hay una diferencia grande en que unos hemos sido sanados y otros todavía no hemos sido sanados. Y muchas veces la falta de sanidad en el corazón, por más que tú quieras fingir o no, por más que tú quieras hacer el esfuerzo, no voy a decir fingir, por más que tú quieras hacer el esfuerzo y pretender que las cosas están bien, tu comportamiento te va a delatar. Porque es que de lo que hay en el corazón va a hablar nuestra boca, pero van a hablar nuestros hechos. Por eso es tan importante y seguimos hablando de la sanidad. Es que hasta que tú y yo no somos sanos, le estamos entregando una brechita y un arma que el enemigo puede entrar por ahí para dañar no solamente a ti, sino para dañar a los otros que están a su alrededor. Es una responsabilidad de cada persona entender, identificar qué pasa conmigo, qué pasa con mi vida, cuáles fueron los traumas que yo he vivido en mi vida pasada y entonces tomarme el tiempo para sanar, porque tú sabes lo que pasa cuando tú no sanas, que entonces tú dañas a otro. Y hay muchas personas que no tienen que ver con eso, o sea, realmente es una irresponsabilidad de nosotros. Entonces esto se trata de cada quien hacer ese análisis y entender, yo tengo que sanar, no solamente para el beneficio de tener una vida gozosa en Cristo y poder manifestar ampliamente la vida de Cristo en mí, porque podemos aparentar estar bien, pero solamente tú, cuando estás en tu habitación, cuando tú te vas de la iglesia o cuando tú te apeas del púlpito, vamos a decir, porque esto es para todo el mundo. Esto no es para líderes o para pastores, esto es para todo el mundo, para todos los seres humanos que respiren. Porque todos los seres humanos que respiren en algún momento hemos tenido situaciones en nuestra vida presente o pasada que debemos entender. Entonces, yo no sé si ustedes me van siguiendo, porque verdad,
Todo está muy callado y yo sé que esto es una enseñanza poderosa. Y le pido al Señor que al salir de este Zoom en el día de hoy, en esta noche, podamos haber sido impregnados con la palabra conscientemente de lo que el Señor quiere hacer el cambio. Y donde yo te quiero llevar es para que podamos entender por qué seguimos en lucha. ¿Por qué si estamos en la iglesia y vamos a repetir las mismas preguntas? ¿Por qué si estamos sirviéndole a Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Que pareciera ser como que no avanzamos. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia sigue como el pueblo de Israel, 40 años en el mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros lo que queremos es saber y desesperarnos y quitarnos de las ruedas? Porque queremos quitarnos de las ruedas del alfarero porque duele y porque nos duele. Y muchas veces Él no ha terminado con nosotros y nosotros somos los que nos bajamos de ahí y retrasamos el proceso. Pero después tenemos que venir de nuevo a los pies de Cristo y el Señor vuelve humildemente como es Él y vuelve y nos pone ahí. Es que todavía no he terminado, no he terminado contigo. Entonces, estas son las consecuencias o los antecedentes de por qué es lo otro. Entonces, la importancia de todo esto es hasta qué grado es mi responsabilidad como cristiano o hijo de Dios, hasta qué grado de verdad yo necesito hacer un cambio en mi vida. Esa es una pregunta que tenemos nosotros que hacernos. Porque entonces, de acuerdo a lo que tú decidas en tu vida, entonces se van a ver los frutos. Hay frutos que son reales, que perduran. Hay veces que nosotros creemos que estamos bien y podemos ir por ese camino hasta que nos damos cuenta de que, uy, todavía esta área no está lista. Pero hay algunas veces que esas áreas duelen porque le pusimos la curita, pero la herida está ahí. Entonces, cada cierto tiempo, cuando vamos caminando, porque vamos bien, ¿verdad? Estamos tratando y vamos bien. Pero hay áreas en nuestra vida que se lastiman porque nos chocamos, ¿verdad? O vienen situaciones, pensamientos, lo que sea, que remueven de nuevo esas áreas que creíamos, ¿verdad? O esas áreas que le ocultamos a la gente. Porque eso es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Él solamente. Por más confianza que tú le tengas a cualquier persona en el mundo, hay cosas que tú no se las vas a decir a nadie. Hay cosas que tú estás haciendo, quizás, que tú sabes que no están bien, que tú sabes que estás en lucha, pero son tan fuertes que tú no se las puedes decir a nadie. Entonces, en esta noche, mira, el Espíritu Santo de Dios nos está hablando, porque esta es la razón por qué todavía no se ve el crecimiento que debería verse como pueblo de Dios en general, pero a la misma vez en particular. Vamos a ver otra versículo bíblico en Hebreos 13:18. Para la gloria de Dios, bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Damos gracias al Señor. Hebreos, okay. Hebreos 13:18 dice así. Seguimos en la misma presencia del Señor. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. O sea, que la conciencia te va a llevar al deseo y a la acción de tú hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa con la lucha? ¿Dónde que está la lucha? Mi lucha es en mi conciencia, en mi corazón, en mi mente. Entonces tenemos que rendirlo todo y rendir ese conjunto de cosas que parecen palabras, pero son la esencia del cambio de la iglesia, la esencia del cambio de nosotros, independientemente de cada uno. Con la conciencia tenemos que tener y tenemos que hacer ese autoanálisis en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3:16. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, ahí volvemos de nuevo. Tú tienes que tener la conciencia de saber que sí que va a haber personas que van a murmurar de ti, que sí que van a haber personas que van a hablar mal de ti, pero tú tienes que saber dónde tú estás cimentado. Conciencia, acuérdate, la realidad, el conocer la realidad de lo que está pasando, de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay cosas que son malas, que yo sé que están mal, pero no están en mi control. Yo puedo controlar lo que salga de mí. Yo puedo controlar y darle cuenta al Señor por lo que yo estoy haciendo. Cuando yo vengo a la presencia del Señor, yo tengo que responder por mí. Como pastora, yo no puedo responder por ti. Yo voy a responder por mí, lo que yo estoy haciendo, lo que el Señor puso en mí, este llamado que Dios me dio, ¿qué yo estoy haciendo con esto? ¿Qué tú estás haciendo con el llamado que Dios te ha hecho a tu vida, a venir a los pies de Cristo? A veces parecemos y creemos que es muy fácil, y es así. Ok, venimos, se hace el llamado, la persona acepta a Cristo como su Salvador, y ya, ahí es que comienza, de verdad. Y esto no tiene que ver con los años en el Evangelio que tú tengas. Tú puedes tener 40 años en el Evangelio y ser un inmaduro espiritual. Porque muchas veces no queremos reaprender para que el vino nuevo, de lo nuevo de Dios, pueda ser regado en ti y se puedan ser manifiestos esas cosas nuevas que el Señor trae a tu vida. Entonces, somos nosotros los responsables. Entonces, tú tienes que dar cuenta. Por eso el día del juicio es personal. A ti no te van a llamar con el pastor. Pastor, mire, usted es testigo de lo que yo hacía o no hacía en la iglesia. No, eso es tú, eres tú y Dios. Cuando se abre ese libro de la vida, ahí va a estar escrito todo. Entonces, la conciencia quiere decir que tú y yo cada día que pasa tenemos que estar lo suficientemente abiertos para entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, dónde tenemos que cambiar y qué debemos mejorar todavía aún más para la gloria de Dios. Y la última cita bíblica acerca de la conciencia lo voy a tener en Romanos 9:1. Gloria a Dios. Ay, santo, bendito sea el nombre del Señor. Romanos 9:1. Gloria a Dios. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Miren, la palabra de Dios es demasiado poderosa, es demasiado grande. Y para nosotros leerla, entenderla, tenemos que venir conscientemente, venir a los pies de Cristo y decirle: revélame tu palabra, revélala en mi corazón y enséñame, Señor, qué está pasando en mí. La verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no habita en todo el mundo. El Espíritu Santo de Dios fue recibido cuando tú viniste a los pies de Cristo y tú dijiste: sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Es un regalo. Pero nosotros, consciente o inconscientemente, apartamos el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro comportamiento. Entonces, tenemos y necesitamos, y ya voy terminando y cerrando, quiero dejar la última parte al pastor Porfirio por si él quiere aportar algo, ¿verdad? O lo que el Espíritu Santo le ponga al final. Pero miren, voy a hablar la última parte con alguna cita bíblica que nos hablan de de lo que es la conciencia, con ese, como dije al principio. Estos versículos nos ayudan y nos dan la importancia de lo que es la autoevaluación, que son los versículos que vienen ahora. Y nos ayudan también, perdonen, nos ayudan también a tener la meditación de la palabra del Señor, con una guía clara de que el Espíritu Santo sea el que domine durante la enseñanza de lo que el Señor quiere darnos a nosotros.
Am, Aquí tenemos el Salmo 139, versículo 23 y 24. Voy a leer en otra versión, creo que la NBA que tengo aquí, NBI. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este versículo invita a una autoevaluación y una consciente y un consciente deseo de ser guiado por Dios. Oye lo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. A mí tú me puedes engañar, pero al Señor no. Él te examina, Él sabe, antes de que la palabra salga de tu boca, Él sabe. Entonces, nuestra relación con el Señor y nuestro crecimiento en Dios, no podemos engañarlo y no podemos fingir una fe que de verdad no estamos viviendo. No podemos fingir una muerte a nuestra carne cuando en verdad eso no está pasando. Entonces, en esta noche yo de verdad he sido guiada por el Espíritu Santo porque yo dije, wow, Señor, pero porque yo le pregunto mucho al Señor y es mi forma de mi relación con Dios. Yo le hago preguntas y yo le digo, pero ¿por qué esto? ¿Y qué está pasando en la iglesia con esto? ¿Y qué está pasando en la iglesia con aquello? Y el Señor me habla y el Señor me trae cosas así, como la de esta noche, que nacieron en el corazón de Dios a raíz de preguntas que yo le hago, pero Señor, pero yo veo la iglesia de Cristo como que de verdad deberíamos estar más cimentados porque tenemos tanta palabra, tenemos tantos buenos pastores, tenemos tantos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que dan lo mejor cada día, que nos esforzamos todos los días para que el pueblo de Dios crezca. Pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces el Señor en esta noche, en verdad, nos está trayendo a la raíz. Es un poquito más atrás. Miren, los mensajes son buenos. La palabra de Dios, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Pero nada va a pasar a menos que tú no vayas al fondo de conocerte de autoevaluarte tú, de tomar el tiempo, porque es que vivimos como muy aéreo, vivimos muy en el aire, vivimos muy en las emociones humanas. Y cuando y hacemos todas las cosas que hacemos basados en las emociones humanas y dejamos una parte muy importante que es esa verdadera sustancia de quién tú eres y de lo que está pasando contigo. Solamente así, cuando nosotros logremos llegar a ese fondo que es personal en la vida de cada quien, entonces vamos a empezar a dar los verdaderos frutos y la iglesia de Cristo va a empezar a mostrar el verdadero cambio que hay, el verdadero cambio que debe haber y que la gente empiece a ver no las emociones humanas de 2 o 3 personas eufóricos en la presencia del Señor momentáneamente mientras están en el culto y después ¿qué pasa contigo el resto de la semana? Entonces tenemos que ser conscientes a eso y es lo que el Señor quiere trabajar en la raíz y es lo que nosotros entonces como pastores tenemos, ¿verdad? Una idea y una explicación de que, wow, Señor, no es que estamos haciendo las cosas mal, es que cada uno tiene que llegar ahí. Es que yo no me puedo poner un traje, modelarlo y que todo el mundo vea lo bien que yo me veo. Es que algo más profundo. Mira, el Señor nos quiso llevar esta noche a lo más profundo, al análisis de tu corazón, a irte allá, a lo más profundo, a que tú digas en esta noche, Señor, verdaderamente yo necesito hacer un análisis en mi vida. Yo necesito saber qué está pasando conmigo. Yo necesito sanar. Yo necesito liberación. Yo necesito ser liberada de mis malos hábitos, de cosas que venimos arrastrando, de situaciones que han pasado en nuestra vida y todavía son una fortaleza, aún siendo cristiano. Porque el hecho de que seamos cristianos, no, solamente lo que vivimos todos los días
tratando con todo nuestro corazón, pero con conciencia. Tú tienes que saber, cuando tú vas al culto, tú das ese viaje, llega a la iglesia, hace todo lo que tienes que hacer, pero cuando tú estás ahí, tú tienes que poner obligarte, que tu mente esté también ahí. Cuando tú entras a este Zoom, los miércoles en la noche, todos los días que entras, tú tienes que entrar no para que tu nombre esté ahí, no para que yo deje el Zoom aquí, el nombre mío aparezca y yo esté, y después de que era el mensaje y ni siquiera te diste cuenta, y de qué fue lo que hablaron, pero no me di cuenta. Entonces, no perdamos el tiempo, mis amados hermanos. Vamos a servirle a Dios con conciencia, permitiendo al Espíritu Santo de Dios que realmente haga lo que Él quiere hacer en nosotros, porque Él quiere trabajar en nosotros, pero somos nosotros. Identifica cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la parte? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que tú tienes? Y busca ayuda. Si tú no puedes solo, no puedes porque es difícil. Busca ayuda, acércate a alguien que realmente te ayude y te conduzca, pero sé sincero. No le digas al pastor una cosa por delante cuando tú te vas por atrás. Entonces, no está siendo sincero. Y el Señor no quiere eso. Mira, Dios quiere que ninguno de nosotros se pierda. Pero lo fuerte que está pasando últimamente es que, como yo decía, que hablaba con alguien el otro día, es que estamos tan ocupados orando por la iglesia de Cristo que de verdad hay tantos allá afuera que necesitan. Pero oye, si la iglesia de Cristo, que son los que se supone que nosotros somos lo que somos y debemos ser utilizados, porque eso es lo que el Señor quiere, utilizarnos a nosotros para que los de afuera también se salven. Pero ¿cómo se van a salvar los de afuera si nosotros mismos todavía estamos pataleando en nosotros mismos? Entonces, es tiempo en esta noche de que tú digas, mira, Señor, de verdad, yo no puedo más. Yo tengo que sincerarme. Yo tengo que sincerarme porque yo no puedo vivir de apariencia. Yo no quiero seguir aparentando algo que no soy. Yo no quiero seguir aparentando que la gente vea que yo soy ungido de Dios cuando en el silencio de la noche entre tú y Dios tú sabes lo que está pasando. Entonces eso es un llamado para todos en esta noche y cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios nos siga ayudando, nos conduzca a esas aguas profundas, porque tiene que ser removido tu interior para limpiar la casa. Mira, hay veces que con brillo que tú tienes que coger, porque hay veces que hay cosas tan fuertes y tan profundas en nuestra vida que con el simple pañito no, y a veces solamente queremos pasar el pañito. Pero el Señor nos está llamando a que coge el brillo, mira, y déjalo, deja el Espíritu Santo, pero tiene que abrir tu corazón y tiene que venir con la conciencia clara para que tú permitas que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. En verdad, es mucho más y más profundo. Vamos a ver si podemos continuar más adelante en las próximas semanas y vamos alternando, ¿verdad? En, en las prédicas y las enseñanzas, lo que el Señor quiera hacer. Yo le doy gracias al Señor en esta noche por Él hablar a través de mí. Y le pido al Señor que esta palabra que ha sido traída en esta noche, podamos tener la sabiduría y la inteligencia celestial para poder nosotros recibir esta palabra y que el Espíritu Santo de Dios sea el que traiga esos cambios y esas transformaciones, que como pueblo de Dios y como ente individual, que la responsabilidad de cada uno sea de nosotros cada uno y que paremos de buscar la viga y de mirar la viga en el ojo del hermano cuando somos nosotros los que tenemos que mirar la paja grandísima o la viga grandísima en nosotros. Que la presencia del Señor, que la paz de Dios aguarde en nuestros corazones, pero que el Señor en esta noche, mira, no nos deje dormir. Que si Él quiere no dejarnos dormir en esa noche, que Él lo haga, para que de verdad tengamos un cambio en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pastor Porfirio, si usted quiere
al final le toca la parte final y libre, ¿verdad? De añadir lo que tenga que ser añadido. Amén. Amén. Quiero bendecir a la pastora Daisy por tan tremenda enseñanza. Yo no quisiera añadirle nada porque a veces Dios trabaja directamente con nuestra conciencia. Yo hace unos días tengo una queja delante de Dios y hoy Dios me ha aclarado muchas cosas. Vamos a examinar nuestra conciencia. Y algo que me movió mucho fue cuando nosotros tenemos que entender algo. No es la otra persona, sino yo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y es tiempo de que ya la iglesia y nosotros como cristianos comencemos a conocernos a nosotros mismos. Podemos tener los mejores pastores, pero ¿qué podemos hacer nosotros si tenemos nuestros mejores pastores? ¿Qué nosotros hacemos con lo que nos enseñan? De nada nos vale pasar años y más años en una iglesia, en un templo, en una congregación, si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos. La palabra puede ser buena, pero está en que nosotros pongamos nuestra conciencia de hacer las cosas que dice la palabra de Dios. Así que en esta noche yo medito mucho en esto. Le dije que tenía una demanda hace 4 días delante de la presencia del Señor. Y hoy Dios me aclaró muchas respuestas. A veces nosotros tenemos que entender que nosotros también tenemos que cambiar. Y este es un tiempo de que nosotros como cristianos tenemos que meditar y reflexionar en la palabra que se nos da. Porque no hay palabra mejor que aquella que trabaja en nuestra conciencia. Pero dejemos que la palabra trabaje en nuestra conciencia para nosotros poder entender que más adelante entenderemos que por más difícil que sea la palabra, esa palabra nos va a servir un día. Así no quiero agregar más nada. Bendecimos la vida de la pastora Daisy y la vida de cada oyente que está aquí en esta noche. Si alguien quiere añadir algo, no sé, por el tiempo, si la pastora lo permite, o si alguien necesita oración, o si necesita también reconciliarse con Dios, quizá esta sea la oportunidad de hacerlo. Yo soy de la persona que digo, cada vez que yo me acuesto, me arrepiento. Le digo por qué, porque no sabemos si aún durmiendo la trompeta de Dios sonará. Así que estemos preparados. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero puede ser en este mismo instante que Cristo venga a buscar su iglesia. Dios me le bendiga en esta noche.